hoy. Pero hablemos de líderes políticos y en esta oportunidad vamos a hablar de una lideresa política. ¿Por qué? Porque otra mujer que está jugando en el escenario latinoamericano muy importante y que cumple 6 meses de haberse posesionado como presidenta de su país es Claudia Sheinbaum. El pasado 1 de octubre, la señora Sheinbaum se convirtió oficialmente en la primera mujer en juramentarse como presidenta de México en su historia, y en estos 6 meses, con este tratamiento que le ha dado al presidente Donald Trump por cuenta de los aranceles, goza de una alta popularidad, quizás la dirigente política en el continente con más popularidad en su país, y que ha sorprendido mucho por cómo ha manejado esa relación con Donald Trump. Recordemos cuando la señora Sheinbaum, la primera mujer presidenta en los Estados Unidos de México, podemos decir en México, se posesionaba y juramentaba como la primera presidenta de ese país. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido. En estos 6 meses, Camila, que como usted lo dice, se cumplen hoy, que lleva Claudia Sheinbaum en el poder, su popularidad ha estado muy de cerca de los números que tenía cuando ganó en junio. Según una encuesta que publica El País de España, el 67% de los encuestados opina que México ha mejorado en estos 6 meses de mandato. Pues Lucas, es que la forma de comunicar va muy de la mano de su antecesor, el señor López Obrador, que además es el padre político de Claudia Sheinbaum. La recurrencia de las mañaneras, que es esta rueda de prensa que hace todos los días con los medios de comunicación nacionales e internacionales, le permite transmitir los logros, comunicar las políticas y de alguna otra forma llegarle mucho más rápido y expedito a cada uno de los ciudadanos en México. Además, es una realidad. Esta metodología ha puesto a Morena a ser el partido líder en México. Escuche muy bien cómo Claudia Sheinbaum comunica algunas de sus obras. Por ejemplo, este tren. Ya nos vamos a subir al tren México-Pachuca. Este año esperamos junio o julio inaugurar el que llega al AIFA, que ya vamos a platicar de ese tren. Este va a tener un libramiento para poder librar el AIFA si es que uno va directo a Pachuca o si quiere pasar por el AIFA y seguir hasta Pachuca. Pero realmente lo que ha puesto, como yo se lo decía al principio, Gonzalo y Lucas, a Claudia Sheinbaum como una gran dirigente política es el manejo diplomático que le ha dado Donald Trump. Porque Donald Trump se ha enfrentado a todos en Canadá con Justin Trudeau. Bueno, eso terminaron como perros y gatos. No, se odiaban. Acuérdese que decía que era un inepto, que él no sabía cómo estaba ahí, que además tenía que llamar a elecciones. De todo. En cambio, esta señora, o sea, si alguien ha enseñado diplomacia en este mes en que Donald Trump lleva al frente de los Estados Unidos, es la señora Claudia Sheinbaum, una de los principales socios económicos de los gringos, y por respuestas como esta, es que acuérdese de esta respuesta de Claudia Sheinbaum, es que pues el mundo entero ha venido admirando pues la forma en que ha manejado a Trump. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria. Una respuesta muy dura y muy brava por parte de Claudia Sheinbaum, que no ha sido la única, Camila. O sea, en diferentes oportunidades, aprovechando esas mañaneras de las que venimos hablando, le ha respondido al presidente Donald Trump los trinos, al menos que ha publicado a través de su red social, Truth Social. Lo cierto del caso es que Sheinbaum, más allá del tema de Donald Trump, tiene un tema muy importante que confrontar, y es el tema del narcotráfico. Se ha distanciado un poco de la política de López Obrador de abrazar de alguna u otra manera al narcotráfico, y digamos, no combatirlo de manera tan dura. Claudia Sheinbaum ha mostrado una respuesta mucho más directa. Sin embargo, ella ha dicho, yo no voy a caer en la guerra que tenía Felipe Calderón en contra del narcotráfico. Lo que nosotros tenemos que es aplicar una metodología de prevención. Y así lo decía. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría.
Para que tengamos, Camila, una idea de la popularidad de Claudia Sheinbaum, al 68% de la población mexicana le genera confianza la manera en la que la presidenta está llevando la tormentosa relación con Donald Trump. De hecho, Donald Trump, que suele más bien criticar, ha criticado a Zelensky, como usted lo decía, a Justin Trudeau, ha dicho en varias ocasiones que le parece una mujer maravillosa, le ha dicho que es una mujer muy fuerte y que de hecho tiene una excelente relación, y siempre que terminan hablando, ella a través de la diplomacia termina Donald Trump cediendo de alguna manera y diciendo es una gran mujer y es una gran presidenta la que tienen los mexicanos. Si nos vamos a los datos macroeconómicos, Sheinbaum tiene una tasa récord de empleos formales y la tasa de desempleo, Camila, está en el 2.6%. Es que casi que esa es tasa de no desempleo, porque usted sabe que siempre hay un margen en donde hay un desempleo que siempre va a estar, y ese 2.6% del desempleo es casi como si no hubiese desempleo. Pero mire, Gonzalo, ahora estábamos nosotros hablando de las similitudes de los líderes políticos hoy, y vemos cómo hay similitudes en temas autoritarios, de no querer los controles de los pesos y contrapesos, y esas son críticas que también tiene Claudia Sheinbaum internamente dentro de México, sobre todo cuando se habla de la división de poderes. Sí, pues recordemos, Camila, que el año pasado, si no me equivoco, hablábamos de la elección de los jueces a través del voto popular en México, una ley que fue aprobada por el Congreso y fue ratificada por el Senado de mayoría de Morena, incluso con un voto de la oposición. Esto lo que de alguna otra forma es lo que empieza a crear es una zozobra política alrededor de cómo se va a manejar la justicia en México cuando los jueces federales sean escogidos a través del voto popular, sobre todo por la maquinaria que pudiese tener el gobierno en las zonas más apartadas, en donde la platica, el dinero, digamos, puede influir en el votante. Eso por un lado, Camila. Pero otro, sin duda alguna, de los tal vez de los problemas que tiene que afrontar Claudia Sheinbaum, lo decíamos, es el tema del narcotráfico y las desapariciones. Le doy un dato, Camila. Desde el año 2019 al año 2025 son 128,000 los desaparecidos en México en medio de esta guerra con el narcotráfico, y muchos pues se quedan allí, se quedan en simplemente desapariciones, tomando en cuenta lo ocurrido hace 2 semanas, cuando encontraron esta fosa común en Jalisco. Recordemos que Jalisco es la zona en donde más desaparecidos se reportan en medio del conflicto que tiene el Estado mexicano con los cárteles de la droga. Obviamente, mantener la economía estable, que fue lo que llevó a Claudio Sheinbaum a ser presidente, porque recordemos que López Obrador mantuvo en números verdes la economía mexicana, el tema del fentanilo, el tema del narcotráfico, y sin duda alguna no podemos dejar a un lado lo que vaya a pasar con Donald Trump y cómo esto puede afectar la guerra comercial que pretende aplicar a partir del día de mañana a la economía y a los números de Claudio Sheinbaum en popularidad. Bueno, pero entonces, ¿cómo están los mercados hoy? Porque Lucas hacía un punto importante y es, mañana el evento en la Casa Blanca es después del cierre de los mercados, que es a la 1 de la tarde. 4 de la tarde, hora... claro, pero los mercados cierran a la 1, ¿no? Pero la bolsa de Nueva York, si yo no estoy mal, Sebastián, cierra a las 4. Sí, cierra a las 4. Okay. Y es ahí que va a cerrar, 4 de la tarde, hora de Washington, 3 de la tarde, hora colombiana. Ok, y entonces miremos cómo se están comportando los mercados hoy, porque este es el rally de la bolsa que sube y que baja. En estos momentos eso es donde a usted los asesores económicos le dicen, si usted está invertido, ni mire. O sea, cierre los ojos y espérese y deje pasar la tormenta como usted con su Bitcoin. Y este fin de semana, Gonzalo, de eso que hemos venido hablando, de cómo México pues está haciendo algo muy distinto a lo que se ha venido haciendo en Occidente con la justicia, pues este domingo salen a votar 90 millones de mexicanos y van a salir a votar para escoger a sus jueces y magistrados. Sí, hay que decir, Camila, y lo hemos dicho acá, que la diferencia entre México, Bolivia y Estados Unidos como ejemplos en donde se escoge la justicia a través del voto popular es que México, digamos, va a escoger a todo el sistema judicial, o sea, tanto magistrados de la Corte como jueces, digamos, de escala mucho menor, a diferencia de Bolivia, en donde la ciudadanía escoge únicamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o en este caso en los Estados Unidos, en algunos estados, jueces de primera instancia. Aquí sale México a votar a sus jueces, un proyecto que dejó López Obrador y que firmó López Obrador y que, digamos, deja o que agarra a Claudia Sheinbaum para darle ese poder popular, como le dicen algunos de la izquierda latinoamericana, al pueblo, para que sea él mismo el que decida hacia dónde va a ir la justicia. A esta hora nos atiende Gustavo Sánchez Vázquez, él es senador por el estado de Baja California del PAN, Partido de Acción Nacional. Senador Vázquez, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos a todos los amigos que nos siguen a través de redes sociales, a sus órdenes.
Senador, la preocupación que gira en torno a la elección del domingo, ¿por qué el pueblo no debería escoger a sus jueces? Bueno, yo debo decirlo, yo milito en el Partido Acción Nacional, un partido de oposición que tiene 90 años seriamente siendo un partido de oposición en este país. Gobernamos durante 12 años y hoy nos toca defender estas circunstancias que sin lugar a dudas dañan al país. Desde un principio, el presidente López Obrador, antes de irse, dejó esta iniciativa de ley que reforma el Poder Judicial. Una reforma que sin duda alguna trastoca y derriba la división de poderes, anula la autonomía de los jueces. Yo lo dije en tribuna y hoy lo repito, es una ley que yo llamé la ley de la venganza, porque el presidente López Obrador nunca pudo durante 6 años poner de rodillas a la Suprema Corte de Justicia a su disposición, como hoy tiene de rodillas a la mayoría de la Cámara de Diputados y de Senadores de este país. Por eso siempre dijimos que esa reforma era incongruente, era una aberración. Número uno, la reforma dice se va el 50% de todos los jueces magistrados que hay en este país. No me importa su antigüedad, no me importa su experiencia, se va el 50%. Oye, ¿y los otros 50% cómo se van a elegir? Y dijo que se apunten todos los que quieran ser. Baste con que acrediten que son abogados y que consigan 3 cartas de recomendación de sus vecinos. Después de ahí se armó una, y es verídico, una tómbola, donde se pusieron los nombres de toda esa gente que quería ser. Esto es, se dejó a la diosa Fortuna quiénes serán juzgadores, quiénes pueden ser jueces, independientemente si tienen o no experiencia en materia de juzgar. Eso es asesinar el Poder Judicial en México. Pero mire, yo le quiero hacer una consulta, porque cuando estábamos hablando, senador, de estas elecciones que ya las tienen el domingo y que el mundo entero las está mirando con bastante sorpresa, encontramos que cuando se aprobó este proyecto de Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de su país, quienes le ayudaron también fue 1 o 2 senadores del PAN, del partido al que usted pertenece. O sea, esto no solo fue con los votos del oficialismo, sino que también hubo congresistas de la oposición que estuvieron acompañando esa iniciativa. ¿Por qué? En el caso de los que tienen que ver con su partido. Qué buena pregunta más, Claudia. Efectivamente, les faltaban 4 votos en el Senado para lograr la mayoría calificada. ¿Y qué hicieron? Hicieron uso de la fuerza del Estado, la coacción, la presión y demás. No fueron 4, solamente 1 de Acción Nacional que vergonzosamente no tuvo el valor de mantenerse en lo que había dicho. Senador, la gente en México votó por Claudia Sheinbaum a sabiendas de que esto iba a pasar, de que este proyecto seguramente se iba a aprobar. Eso quiere decir que el ciudadano en México, en su mayoría, está a favor de que sea el voto popular el que decida quiénes son jueces y magistrados en su país. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo en esto. En la campaña presidencial pasada, este tema no era el tema que se ofrecía a los mexicanos. Se ofrecían otros temas, acabar con la inseguridad que está peor que nunca, acabar con los problemas de salud que hoy tenemos devastados los hospitales y medicamentos. Nunca se habló esto del Poder Judicial. De hecho, era una iniciativa, repito, que dejó ya para irse el presidente López Obrador en ese sentido. La gente no sabe por quién va a ir a votar. Van a tener que elegir a 46 personas, entre jueces de distrito, magistrados, ministros. Te van a dar 6 boletas, vienen más de 300 nombres y tienes que elegir a 46. La gente no conoce a qué personas están ahí. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno lo que está haciendo es estar repartiendo unos acordeones, está repartiendo entre la gente unos acordeones diciéndole vota por este y vota por este. ¿Quiénes son? Van a ser los juzgadores que van a estar al servicio del gobierno. Por eso hablo de que están acabando con la división de poderes y la autonomía de los jueces.
Sí, yo estuve viendo, senador, las papeletas y son bastante complejas porque hay un montón de elecciones y además de especialidades. No sé yo si un ciudadano común y corriente tenga la capacidad de tomar esta decisión. Pero le pregunto, yo lo hablábamos hace pocos días acá en el programa, pensábamos que, o yo expresaba que tal vez el remedio salga peor que la enfermedad, porque esto se empezó a hablar precisamente por el nivel de corrupción que hay en México. ¿Usted cómo analiza esto? Porque decía el entonces presidente Manuel López Obrador que la corrupción estaba carcomiendo a México, que había una impunidad rampante y que la única manera de poder salvar al pueblo mexicano era que el mismo pueblo eligiera a sus jueces y magistrados, como precisamente va a suceder este fin de semana. De ninguna manera, Claudia, nosotros lo dijimos en tribuna cuando estábamos en contra de esta iniciativa. Modifiquemos el Poder Judicial, estamos de acuerdo. Que la justicia debe ser más pronta y expedita, estamos de acuerdo. Más transparente, estamos de acuerdo. Que hay corrupción, claro que había corrupción, lamentablemente por algunos juzgadores que traicionaron la toga. Pero nunca va a ser mejor la manera de elegir a un buen juzgador que el examen de oposición, hombre. El examen de conocimientos. La persona que llegue teniendo experiencia. Aquí va a llegar gente que en su vida, fíjate nomás, que en su vida tendrá el título de abogado, pero en su vida ha hecho una demanda, en su vida se ha parado en un juzgado, mucho menos ha resuelto un juicio. Esa es la terrible circunstancia. Y voy peor, hace unas semanas el Senado de la República, que en parte maneja la oficialía, los senadores oficialistas de Morena que hicieron las listas, se dieron cuenta que iban un número importante en esas listas, en las boletas de abogados que están firmemente acreditados ser abogados del crimen organizado. A ese grado el peligro de la elección. Sí, senador, de eso precisamente le quería preguntar yo. ¿Cómo se puede blindar el Poder Judicial de esta inmensa influencia que ejercen los carteles de la droga mexicanos sobre la población, sobre las distintas autoridades? Ya han elegido alcaldes, gobernadores y demás. ¿Cómo se blinda la posibilidad de que estos carteles de la droga logren elegir también ahora jueces? Bueno, va a ser algo muy difícil. Va a ser algo muy difícil, muy complicado el poder lograr esta circunstancia, porque, repito, hoy los juzgadores no le van a deber el puesto a su capacidad. Hoy los juzgadores van a tener un patrón. Eso es lo más trágico. Y el gobierno dice que el patrón va a ser la gente que los eligió. Eso no es cierto, hombre. El patrón va a ser el gobierno. Por eso cuando recibimos esta iniciativa sabíamos que era un peligro para México, no solamente porque esta reforma judicial, repito, va a trastocar el Estado de Derecho, sino la autonomía. ¿Quién se va a atrever, amigos, a emitir una sentencia en materia fiscal, por ejemplo, de impuestos en contra del gobierno? Nadie, porque el gobierno los puso ahí gracias a las listas y a la tómbola. Senador Sánchez, pero volviendo a los grupos criminales y a esos nombres que pudieran tener, digamos, como posibles jueces fletados, ¿ya hay nombres o personas que suenen y que se sepa, digamos, que sea Vox Populi, que son personas, abogados que están defendiendo o que están por los intereses de grupos criminales? Sí, el propio presidente de la Cámara de Senadores dio a conocer cerca de 14 nombres que eran personas que ya estaban en las listas, que ya estaban como candidatos y que estaba acreditada su constante participación como abogados del crimen organizado. Yo no sé cómo le van a hacer, yo no sé si van a anular esos nombres, pero eso fue un hecho acreditado, que iban ahí abogados, pues, relacionados con el crimen. Senador, yo no puedo despedirlo cambiándole el tema y hablando sobre el actuar de la presidenta Claudia Sheinbaum en medio del conflicto arancelario con Donald Trump. Usted ha dicho, nosotros en el PAN somos de oposición. Gustavo Sánchez, el senador, es de oposición. Pero le pregunto, ¿usted coincide en el manejo que le ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum al tema arancelario y a la relación con Donald Trump? Bueno, yo puedo decirte que quisiera coincidirlo si lo conociera. Al día de hoy, desde que empezó este problema hace meses atrás, con el tema del presidente Trump de aranceles, al día de hoy, el Senado de la República, que tiene la facultad constitucional de manejar la política exterior del país, no hemos recibido siquiera
cuál es la estrategia. No hemos recibido un documento que nos digan esta va a ser la estrategia por la cual vamos a poder refutar, defendernos o poder atender el tema de los aranceles. Somos en Acción Nacional, somos un partido de oposición y por supuesto que siempre defenderemos por delante la soberanía del país. Pero hoy por hoy el gobierno federal no ha convocado a la oposición para juntos hacer un frente en ese tema. Pues mire, senador Gustavo Sánchez Vázquez, senador por el estado de Baja California del PAN en México, gracias por atendernos, por explicarnos también un poco cómo va a ser esto de la justicia en México de ahora en adelante, después de que el domingo salgan a elegir a los miembros de la rama judicial, al 50% de los miembros de la rama judicial en su país. Gracias por haber estado con nosotros, un feliz resto de día para usted. Gracias igualmente para ustedes, un saludo para todos los amigos de Colombia y del mundo que los escuchamos. Pues aquí, Gonzalo, Oscar, podríamos nosotros, si eso lo siguiéramos en Colombia, pues nosotros apuntarnos a ser jueces. O sea, uno podría. Sí, claro. Y decir, yo siento que, y le pido la recomendación a mis vecinos, y yo nunca no podríamos porque sí tendríamos que ser abogados. Mentira, estoy cayendo en una desinformación porque aquí ninguno de nosotros es abogado, y sí se pide que sean abogados por lo menos. Bueno, pero el abogado Pombo, por ejemplo, el abogado Pombo podría ser un juez, ¿no? O sea, de alguna otra forma sí, Camila. Yo creo que electoralmente sí. Electoralmente sí. Yo creo que aquí la preocupación obviamente gira en torno a quiénes se están escogiendo y el debate, Camila, que sí viene a colación, y es que la población realmente tiene la facultad para escoger a quienes van a, digamos, manejar la justicia de un país. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, y ese debate se está dando ahorita en México. En Colombia ya hay algunos jueces que se eligen por voto popular, Camila, los jueces de paz, pero son esos que definen conflictos comunitarios, temas de conciliación en los barrios, y es una especie de justicia alternativa. Es un buen ejercicio, pero ya un juez que tenga que decidir sobre procesos penales, temas de criminalidad y demás, me parece ya muy arriesgado lo que está haciendo México. Ojalá que en Colombia eso nunca pase. Este es un buen ejemplo, Camila, en los casos en los que el remedio sale peor que la enfermedad. Pero sin duda alguna, es decir, se busca combatir la corrupción. Andrés Manuel López Obrador dijo que esa era la razón por la cual se iban a elegir jueces de manera popular en las urnas, y resulta que la corrupción va a ser peor. Ahora sí que va a ser peor la corrupción en una rama que de alguna manera venía funcionando bien, la rama judicial. Es que este experimento va a salir mal, Camila. Mire lo que decía el senador Vázquez. Es muy complicado, Camila, que esto salga bien. Elegir jueces de esta forma, solamente que sean abogados y que tengan 3 firmas de respaldo en el barrio, una locura total. Pues ahí está